Buenos días, bienvenidos al programa de formación continua especializada del SENA, ACOPI y Fundem Caribe. Mi nombre es Giovanni Díaz Bustillo. El día de hoy vamos a continuar con el proceso de formación en las habilidades transversales de las personas que planifican y ejercen el control de las finanzas públicas. En nuestro programa de formación continua especializada ya hemos en nuestro cuarto capítulo, ya hemos avanzado por algunas entes de control y la forma como los aplicamos a las finanzas. En este caso, nosotros vamos a hablar mucho del control interno, ¿sí? Y cómo usted puede fortalecer esas competencias y cómo articularse dentro de estos. Bien, iniciemos entonces con las competencias, digamos que definamos. Primero, el control interno lo que hace es promover el mejoramiento continuo de las entidades. Es por lo cual estas deben establecer acciones, métodos, procedimientos de control y gestión de riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de este mismo. El control interno es la clave para asegurar razonablemente que las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión cumpla su propósito. Permítame un momento, por favor. Voy a colocar. Ok. Bien. Junto con ello, tenemos que este modelo entiende una definición del mismo a través de unas dimensiones. Es decir, el control interno se desarrolla a través del modelo estándar de control interno, a través del MESI. Y es importante destacar el MESI, porque él se actualiza a través del modelo integrado de planeación y gestión. Él hace eso, ¿sí? Y el MESI ha sido y continuará siendo la base para la implementación y el fortalecimiento del sistema del control interno de las entidades que se encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 87 de 1993. En este sentido, el MESI es el modelo que deberán seguir implementando todas las entidades objeto del modelo integrado para la planeación y gestión, como aquellas a las que no le aplica dicho modelo. Los lineamientos para su implementación se enmarcan dentro de esta séptima dimensión. El objetivo del MESI pues, es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema del control interno. Esto lo logramos a través de la autogestión principalmente, porque las entidades deben establecer ya los mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo. De ahí es donde entendemos la autorregulación, en la cual cada uno de los servidores públicos se constituye en parte integral del mismo. Entonces digamos que a esto es lo que nosotros llamamos el autocontrol. El desarrollo de esta dimensión impacta a diferentes dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, ¿sí? Dentro de ellos encontramos los lineamientos de la política de control interno y de ahí parten las diferentes dimensiones. Para poder entender esta dimensión es necesario tener clara la estructura del modelo estándar de control interno. Ella tiene dos elementos. Primero es un esquema, mírenlo aquí estructurado, de manera gruesa hasta acá. Dos elementos. El primero es un esquema de responsabilidades integrada por 4 líneas de defensa, ¿sí? Entonces, digamos que nuestras líneas de defensa están orientadas aquí, ¿sí? En estas 4 líneas de defensa, el primero es un esquema de responsabilidades. Está integrada con el propósito de proporcionar una manera simple y efectiva de mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y controles mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados. Este modelo proporciona una mirada nueva a las operaciones, ayudando a asegurar el éxito continuo en las iniciativas de gestión de riesgo. Es apropiado para cualquier entidad, independiente de su tamaño o de su complejidad. La responsabilidad de la gestión de riesgo y del control están atribuidas a varias áreas,
y no se puede concentrar en la oficina de control interno, ¿sí? De ahí deben ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los controles operen. Y el segundo es una estructura de control basada en el esquema COSO, ¿sí? El esquema COSO tiene 5 componentes, ¿sí? Estos 5 componentes, a saber, lo que buscan en primera instancia es definir un ambiente de control a partir del cual se establecen unas directrices, un conjunto de directrices y condiciones mínimas que brindan a la alta dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su sistema de control interno. Junto con ello tenemos un proceso que es la evaluación del riesgo. En la evaluación de riesgo tenemos un proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad verificar e identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. El tercero son las actividades de control. En ellos tenemos actividades determinadas por la entidad, generalmente expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos. Como cuarto, tenemos la información y la comunicación el cual sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y sus responsabilidades y sirve como medio para la rendición de cuentas. Busco en el cuarto, tenemos las actividades de monitoreo. En las actividades de monitoreo se busca que la entidad realice seguimiento oportuno a la gestión de los riesgos y los controles. Esto se puede llevar a cabo a partir de 2 tipos de evaluación: concurrente o la autoevaluación y la evaluación independiente, ¿sí? Entonces, el marco normativo que reviste esta etapa está enmarcado dentro de la Constitución Política, los artículos 209 y 268, como lo habíamos mencionado anteriormente, en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, con el Decreto Único Sectorial de la Función Pública. El ámbito de aplicación de ellos son todos los organismos y entidades de las ramas del poder público, en sus diferentes órdenes y niveles, así como en la organización electoral, en los organismos de control, en los establecimientos públicos de las empresas industriales, comerciales, del Estado, de las sociedades de economía mixta, en las cuales el Estado posee el 90% o más de capital social, el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal. ¿Sí? Como lo habíamos visto anteriormente, estas líneas de defensa son las que articulan nuestro modelo de gestión. Tenemos acá, parece ser 3 líneas de defensa, pero no son 3, en realidad son 4 líneas de defensa, si ustedes tienen presente que la primera hace parte de la línea estratégica. ¿Sí? Los lineamientos generales para la implementación deben ustedes tener presente que todas las entidades cuentan con una estructura para la organización y adecuada operación. Dentro de estos se encuentran inmersos los controles para las entidades objetos del modelo integrado. Esta estructura se determina como este modelo. La actualización del MESI a través del MIP, en primera instancia, permite tener un esquema de 3 líneas de defensa. Definir la responsabilidad de la autoridad frente al control y de sus 5 componentes. Establecemos al interior de las entidades la efectividad de los controles diseñados y finalmente deseamos tener una estructura clara con base en el MESI, aplicando la ley 87. Por ello debemos implementar de manera simultánea y articulada los 2 elementos que hacen parte de dicha estructura, que son las líneas de defensa y los componentes de control. ¿Sí? Iniciemos primero con la implementación de las líneas de defensa. Aquí tenemos nuestra primera línea de defensa,
que es la línea de defensa 1, los gerentes públicos. Esa línea estratégica es una instancia decisoria dentro del sistema de control interno. Está bajo la responsabilidad de la alta dirección y del comité institucional de coordinación de control interno, y su rol principal es analizar los riesgos y las amenazas institucionales que puedan afectar el cumplimiento de los planes estratégicos, así como definir el marco general para la gestión del riesgo, es decir, su política de administración de riesgo, el cumplimiento también de los planes de la entidad. Los aspectos claves para el sistema del control interno ha de tener en cuenta por parte de la siguiente línea estratégica. Primero, el fortalecimiento del comité institucional de la coordinación del control interno, incrementando su periodicidad para las reuniones. Segundo, sería la evaluación de la forma como funciona el esquema de líneas de defensa. Aquí estamos. El esquema de líneas de defensa, incluyendo la línea estratégica. El tercero sería la definición de las líneas de reporte, que son los canales de comunicación en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo al esquema de líneas de defensa. La definición y la evaluación de la política de la administración de riesgo. La evaluación tiene que considerar en su aplicación la entidad, los cambios en el entorno que pueden definir ajustes, dificultades para su desarrollo y riesgos emergentes. A continuación sería la evaluación de la política de gestión estratégica del talento humano. Es una forma de provisión de los cargos, la capacitación, el código de integridad y de bienestar. Entonces imagínense ustedes teniendo claro cuáles son los lineamientos de las personas que ustedes van a contratar, ¿sí? Que tengan esos lineamientos de ética y de integridad. En la siguiente línea, en la primera línea de defensa, esta línea está bajo la responsabilidad de los líderes de programa, los procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo. En general son los servidores públicos en todos los niveles de la organización. Y su rol principal es el mantenimiento efectivo de los controles internos, la ejecución de la gestión de riesgos y los controles en el día a día. Para ello, se identifica, evalúa, controla y mitigan los riesgos a través del autocontrol. Ahora bien, los aspectos claves para el sistema de control interno a tener en cuenta en esa primera línea de defensa son los siguientes: el conocimiento y la apropiación de las políticas, los procedimientos, manuales, protocolos y otras herramientas que permiten tomar decisiones para el autocontrol en sus puestos de trabajo, la identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su seguimiento, acorde con el diseño de control de dichos controles, evitando la materialización de riesgos. El seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos institucionales según corresponda. Y la formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y seguimiento para resolver los hallazgos presentados. Finalmente, la coordinación con sus equipos de trabajo de las acciones establecidas en la planeación institucional, a fin de contar con un informe clave para el seguimiento o autoevaluación aplicada por parte de la segunda línea de defensa. Bien, en la segunda línea de defensa, esta está a cargo principalmente de los jefes de planeación o quienes hagan sus veces, tales como coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgo, donde existan, comités de contratación, áreas financieras, de tecnología, entre otros, que respondan de manera directa por el aseguramiento de la operación. Su rol principal es asegurar que los controles y procesos de gestión de riesgo de la primera línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente. Supervisan la implementación de prácticas de riesgo, gestión de riesgo eficaces. Asimismo, consolidan y analizan la información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar las materializaciones de los riesgos
Y todo lo anterior marcado en la autogestión. Los parámetros a tener en cuenta para definir esta línea son los tres siguientes. Primero, pertenecer a la media o alta gerencia dentro de la organización. Dentro del organigrama, estos cargos generalmente dependen del representante legal, la alta gerencia. Para la media gerencia son aquellos que se desprenden de los cargos anteriormente mencionados. Responder, la segunda sería responder a la alta dirección, aquel cargo que maneja un tema transversal para toda la entidad y responde ante el representante legal. Evaluar y efectuar el seguimiento a los controles aplicados por la primera línea de defensa. Los aspectos claves para el sistema de control interno a tener en cuenta en la segunda línea de defensa son los siguientes. Primero, asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente. Se supervisa la implementación de las prácticas y de gestión de riesgo eficaz. La consolidación y el análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgo. Un trabajo coordinado con las oficinas de control interno o quien haga sus veces en el fortalecimiento del control interno. Asesoría a la primera línea de defensa en temas claves como el control interno, en riesgos y controles, planes de mejoramiento, indicadores de gestión, procesos y procedimientos. Establecimiento de los mecanismos para la autoevaluación requerida. En este caso es una auditoría interna, sistemas de gestión, seguimientos a través de herramientas objetivas, informes con información de contraste que genere acciones para la mejora. Y en la tercera línea de defensa, esta línea está bajo la responsabilidad de los jefes de control interno o quien haga sus veces. Y se desarrollan su labor a través de los siguientes roles a saber: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión de riesgo, relación con entes de control y la evaluación y seguimiento de los mismos, de la misma gestión. Los aspectos claves para el sistema de control interno a tener en cuenta en esta son los siguientes. A través de su rol de asesoría, orientación técnica y proporciona recomendaciones frente a la administración de riesgo en coordinación con la oficina de asesoría de planeación o quien haga sus veces. Realizar el monitoreo a la exposición de la organización de riesgo y a realizar las recomendaciones con un alcance preventivo. Una asesoría proactiva y estratégica a la alta dirección y a los líderes de procesos en materias de control interno o sobre las responsabilidades en materia de riesgos. Formar a la alta dirección y a todos los niveles de la entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos. Informar los hallazgos y proporcionar las recomendaciones de forma independiente. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros realizamos el proceso de implementación de los componentes del control interno? Hasta ahora, ¿tenemos alguna inquietud, alguna pregunta? Quisiera conocer una reacción de ustedes a través del foro. Ok, entonces continuemos. Bien, para realizar la implementación de los componentes de control, en principio lo que debemos hacer es asegurar un ambiente de control. Esto permite
disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Y esto se logra con el compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En términos generales, un ambiente de control se garantiza cuando la entidad demuestra el compromiso con la integridad, los valores y los principios del servicio público. Es importante que se incluya la identificación y manejo de los conflictos de interés, transacciones con partes relacionadas, uso adecuado de información privilegiada y otros estándares éticos y de comportamiento esperado, que de no llevarse a cabo pueden implicar riesgos para la entidad. Es recomendable evaluar el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. También se pretende establecer mecanismos para el ejercicio de una adecuada supervisión del sistema de control interno, creando o actualizando al Comité Institucional de Control Interno de acuerdo en lo previsto en el artículo 221.1.6 del decreto 1083 de 2015, que fue modificado por el decreto 648 de 2017, donde se definen las funciones de forma clara que incluya el seguimiento al diseño y efectividad de la estructura de control. También se toma en cuenta la estructura, facultades y responsabilidades con el fin de asignar roles y autoridad en los diferentes niveles organizacionales, incluyendo las líneas de reporte. Se establece la planeación estratégica, acciones responsables, metas y tiempos que facilitan el seguimiento y la aplicación de los controles, que garantizan de forma razonable su cumplimiento. Asimismo, a partir de la política de riesgo, establecen sistemas de gestión de riesgo y responsabilidades para controlar los riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establece los mapas de riesgo en los diferentes niveles. También define la política de riesgos y a partir de ella establece la gestión de riesgos y controles, no solo a la planeación estratégica, sino a los procesos de la entidad, bajo los lineamientos y supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establecen los mapas de riesgos en los diferentes niveles. A continuación, se comprometen con las competencias de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico, con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público, es decir, el ingreso, el desarrollo y el retiro. Es recomendable que dentro de las políticas para el manejo de personal se defina que de manera regular se deben evaluar las habilidades y conocimientos con el fin de enfocar de mejor forma las acciones del talento humano en materia de capacitación y habilidades para el desarrollo de sus funciones. Acorde con los niveles de autoridad y responsabilidad, se definen las líneas en la gestión, contratación, ejecución presupuestal y entre otros que faciliten la toma de decisiones. Cada líder suministra información de forma periódica con datos y hechos que le permitan al representante legal tomar decisiones informadas y a tiempo sobre el desarrollo y la gestión de la entidad. Para las entidades que también deben implementar el MIP, el ambiente de control se fortalece a través del desarrollo de otras dimensiones como direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados y talento humano. Para ello, usted debe tener en cuenta que hay unos aspectos, hay dimensiones vinculadas, ¿sí? Entonces tenemos 4 dimensiones vinculadas. La primera dimensión es el direccionamiento estratégico y la planeación. La segunda es la gestión de resultados. La tercera es la gestión del talento humano. Y la cuarta es la relacionada con el direccionamiento estratégico y la planeación de gestión de resultados. Entonces, en el primero, el direccionamiento estratégico, hay unos aspectos a implementar y otros a evaluar. Analicemos los aspectos a implementar.
En direccionamiento estratégico y planeación, dado que esta dimensión se define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr sus metas, resultados y en general sus objetivos, se deben emitir los lineamientos para crear un ambiente favorable al control y la administración de riesgo. En esta dimensión se identifican los riesgos, se diseñan los controles para que la gestión eficiente, efectiva y transparente se tenga una adecuada prestación de servicios o producción de bienes. Un aspecto a evaluar por el sistema de control interno en este caso sería la evaluación de la política de riesgos, un monitoreo permanente de los riesgos de corrupción, un monitoreo al estado de los riesgos aceptados, con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad o un avance en el sistema de las líneas de defensa. El otro punto es el direccionamiento estratégico y la planeación de gestión de resultados. Asimismo, se deben establecer las líneas de reporte dentro de la entidad para el funcionamiento del sistema en el control interno y cada líder suministra información de forma periódica con datos y hechos que le permitan la toma de decisiones a la alta dirección. Los informes de evaluación a los aspectos claves definidos a partir del esquema de línea de defensa son los que debemos presentar. La otra dimensión es la vinculada con la gestión de resultados. A partir de la dimensión, se asegura que la estructura organizacional, los procesos de la cadena de valor y los de apoyo, la asignación del talento humano y los proyectos, programas o procesos de los usos de bienes, muebles, inmuebles, el suministro de los servicios internos, la ejecución presupuestal, estén en función al cumplimiento de los propósitos de la entidad y atender lo previsto en la planeación institucional de forma eficiente. Un aspecto a evaluar, dos aspectos. Mejoras en la prestación del servicio. Son evaluaciones de la percepción del usuario, ¿no? Y la otra, informes de la evaluación a los aspectos claves definidos a partir del esquema de líneas de defensa. Finalmente, en la última dimensión está la gestión del talento humano. Es necesario que exista una adecuada gestión del talento humano, asegurando que la selección, la capacitación, la evaluación de desempeño y la calidad laboral se conviertan en herramientas adecuadas para el ejercicio de las funciones y las responsabilidades, facilitando el autocontrol por parte del servidor. Esa adecuada gestión del talento humano debe igualmente contemplar directrices para la toma de decisiones frente al talento humano, en especial sobre aquellos aspectos que tienen que ver con su preparación y su responsabilidad frente al control interno, y sobre los parámetros éticos y de integridad que haya al lugar. ¿Qué debemos estar evaluando? Debemos estar evaluando la aplicación del código de integridad, el clima laboral, los temas disciplinarios y el impacto en el plan institucional de capacitación. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo punto. Segundo punto para la implementación. En este componente, que es el de asegurar la gestión de riesgo de la entidad, ¿sí? Se hace referencia más que todo al liderazgo efectivo del equipo directivo, y de todos los servidores de la entidad. Y esto permite evaluar, identificar y gestionar los eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Previo a la gestión de riesgo, la entidad establece sus objetivos alineados con la planeación estratégica, dirigidos al cumplimiento de la normatividad y partiendo del análisis del control interno, externo de la entidad y del proceso. Se identifican los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles y los analiza como base para determinar cómo deben gestionarse, para lo cual la entidad debe contar con los mecanismos efectivos de evaluación de riesgos, con el fin de establecer el nivel de riesgo inherente y residual. Asimismo, se considera la probabilidad de fraude y corrupción. Entonces, eso puede ser por acción u omisión, uso del poder, desviación de la gestión de lo público o el beneficio privado. Todo ello puede afectar el logro de los objetivos en cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.
La entidad identifica y evalúa los cambios que pueden afectar el sistema de control interno para el cumplimiento de los objetivos. Y a partir de ello, las entidades deben implementar el MIP. La gestión de riesgo se fortalece a partir del desarrollo de esta dimensión, ¿sí? Aplicando las siguientes interacciones. Entonces, digamos que aquí tenemos 4 dimensiones a saber, ¿sí? Las 4 dimensiones de gestión van en función de los resultados. Entonces, en el primero tenemos que evaluar ¿qué? Los objetivos con suficiente claridad, los objetivos estratégicos, operativos, legales y presupuestales, y de información financiera y no financiera. Eso es fácil porque eso se hace a través de la generación de reportes, ¿sí? Se verifica el cumplimiento de metas. Hay otras dos, hay otra que es la identificación y análisis de los riesgos. Aquí nosotros tenemos que analizar factores internos y externos y esto implica a todas las áreas, ¿sí? Determinando cómo responder a estos riesgos. Y la otra es la identificación y el análisis de los cambios significativos. Esto tiene que ser evaluado por la alta dirección. Estamos hablando de cambios en el entorno, ¿no? Bien. Ahora, estos dos elementos se pueden evaluar por el sistema de control interno a través de un monitoreo permanente en el entorno interno y externo. La revisión a las exposiciones al riesgo con los grupos de valor, sectores económicos, la verificación en el marco de la política de riesgos institucionales, y finalmente tenemos la última, la más compleja, es la evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Esta tiene en cuenta distintos tipos de fraude o de corrupción, y en los cuales se evalúan los incentivos, las presiones y se evalúan las actitudes y justificaciones. Para ello se debe hacer la verificación adecuada a los riesgos relacionados con el fraude de corrupción, ¿sí? Finalmente, nosotros tenemos el de diseñar y llevar a cabo las actividades de control de riesgo de la entidad, ¿sí? Aquí tenemos un tercer componente. Ese tercer componente hace referencia a la implementación de controles y para ello la entidad debe, como primera medida, definir y desarrollar las actividades de control que contribuyan a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. Finalmente, también se debe implementar las políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control. Entonces, el desarrollo de actividades de control se fortalece a partir de la implementación de la dimensión de gestión de valores para resultados, ¿sí? De conformidad con las interacciones que les voy a indicar. Por ejemplo, tenemos el diseño y desarrollo de las actividades de control. El diseño y desarrollo de las actividades de control que están integrando los controles con la evaluación de riesgos y tienen en cuenta a qué nivel aplican las actividades, la segregación de las funciones. Esta línea, de ese aspecto a implementar, se analiza a través de la verificación que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos que ya estaban identificados, analizando los responsables, la segregación de funciones, la periodicidad, el propósito, las desviaciones, ¿sí? La otra tiene que ver con la selección y desarrollo de los controles generales sobre la tecnología de información para apoyar la consecución de los objetivos, ¿sí? Entonces, eso establece actividades de control relevantes a las infraestructuras tecnológicas, ¿sí? Entonces, esto se puede evaluar a través del análisis de la estructura de la entidad, el oficial de la seguridad de la información,
¿sí? El desarrollo de tecnologías y el mantenimiento de los controles. Y finalmente, el despliegue de las políticas y los procedimientos. En este caso se establecen responsabilidades sobre la ejecución de las políticas, y quién las adopta, quién las revisa, y se revisa a través del monitoreo a los riesgos acorde con las políticas de administración de riesgo establecidas por la entidad. Se hace la verificación que los responsables estén ejecutando los controles tal como se encuentran diseñados. Finalmente pasamos a la siguiente etapa, a la cuarta. En esta cuarta etapa, nosotros vamos a efectuar el control a la información y la comunicación organizacional, ¿sí? En este cuarto componente de control se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos puedan satisfacer las necesidades de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa. Y de igual manera se busca procurar que la información de la comunicación en cada proceso sea adecuado, ¿sí? Esto se puede lograr en la entidad con tres lineamientos base. El primero, generar y obtener información relevante, oportuna y confiable, integrando y asegurando que se dé un soporte al sistema de control interno. Comunicar la información relevante hacia el interior de la entidad para lograr el funcionamiento del sistema de control interno y comunicar con los grupos de valor los aspectos clave que estén afectando el funcionamiento del sistema del control interno, proporcionando información a estas partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos unas tres dimensiones a analizar en la información y la comunicación. Recuerden que la información y la comunicación lo que esperamos es que ellos nos proporcionen, en principio, información relevante que garantice la disponibilidad, la confiabilidad de la información que estamos comunicando al interior de la organización con el fin de mitigar nuestros riesgos. El segundo es una comunicación interna. Estas comunicaciones internas lo que se verifica es a través del aseguramiento, es decir, si en verdad hubo un aseguramiento constante de estas comunicaciones, con un mecanismo claro para fomentar el autocontrol. Y por último, la comunicación con el exterior. Entonces, de esa forma, con la comunicación con el exterior, nosotros disuadimos los aspectos de riesgo que podamos tener, como por ejemplo podemos indicar, analizar la garantía, la disponibilidad, la confiabilidad, la seguridad de la información y podemos indicar que tenemos una ley de transparencia. Quisiera saber si hasta el momento tenemos alguna pregunta o alguna inquietud. Ok, entonces, de no ser así, seguimos con nuestra última fase. La última fase es la implementación de las actividades de monitoreo, supervisión continua de la entidad. Entonces, este tipo de actividades se pueden dar en el día a día, la gestión institucional, a través de las evaluaciones continuas y separadas. Entonces, recuerden que sería autoevaluación y tenemos auditoría. El propósito de cada una de ellas es evaluar la actividad de control interno de la entidad pública, la eficiencia, la efectividad y de los procesos y el nivel de ejecución de los programas y proyectos. Finalmente, los resultados de la gestión con el propósito de detectar si existen desviaciones y establecer tendencias que puedan generar algunas recomendaciones al mejoramiento de la entidad pública. De esta forma, la evaluación, antes de ser un señalamiento, lo que hace es permitir una mejora constante, un seguimiento al conjunto de las dimensiones del modelo, de tal manera que esa autoevaluación y autoevaluación independiente se convierten en la base para emprender acciones que van a subsanar esas deficiencias detectadas y ir en pro de la mejora continua. Por lo tanto, es muy importante adelantar gestiones y acciones que puedan brindar un adecuado y efectivo componente de monitoreo y supervisión. ¿Qué buscamos? Buscamos unos cuantos elementos, tales como, por ejemplo, aplicar evaluaciones continuas e independientes para determinar el alcance, el logro de las metas estratégicas, los resultados, los objetivos propuestos, así como la existencia, la operación de los componentes del sistema del control interno. También buscamos evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna,
a las partes responsables de aplicar estas medidas correctivas. De igual forma, para las entidades que implementan el MIP, este componente es transversal a todas las dimensiones, por lo cual evalúa de manera independiente los resultados esperados en cada una de ellas. Él adquiere mucha importancia frente a la dimensión de evaluación de resultados, en tanto a partir del seguimiento y monitoreo a los controles, por lo cual es posible corregir en tiempo real, ¿sí? También las evaluaciones continuas constituyen operaciones rutinarias, se convierten en una herramienta para el mejoramiento de los procesos en un entorno que es constantemente cambiante. Y la evaluación continua o la autoevaluación se lleva a cabo un monitoreo de la operación a través de resultados generados por un proceso, por un procedimiento o por un programa sistemático que me va a arrojar unos informes, unos indicadores sobre el manejo de los riesgos y cómo nosotros hemos enfrentado esto a través de planes de mejoramiento. En ese orden de ideas se busca que cada líder de proceso en su equipo verifique el desarrollo y cumplimiento de las acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, convirtiéndose entonces la autoevaluación en el mecanismo de verificación y evaluación que le permite a la entidad asimisma proveer la información necesaria para establecer si esta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación que afectan el propósito institucional. Por ello, la autoevaluación es un proceso periódico en el cual participan los servidores que dirigen y ejecutan esos procesos y sus programas, sus proyectos. Tomando como base los criterios de evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del control interno, se tienen que dar de forma espontánea, ¿sí? Ahora, otro elemento, las evaluaciones independientes. Ya tenemos a un tercero que nos visita de forma periódica por parte, puede ser de la Oficina de Control Interno o un externo. Estas evaluaciones también determinan si hemos tenido algún sesgo en la marcha, en los controles, ¿sí? Estas evaluaciones independientes a los componentes varían el alcance y la frecuencia, depende de la importancia, riesgo que ellos hayan programado. Esa auditoría es como actividad independiente, es objetiva y está concebida para generar valor y mejorar las operaciones de la entidad, buscando o aportar un enfoque sistemático, disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos, de la gestión, el control y el gobierno. Recordemos, por favor, que la auditoría es una herramienta de realimentación que analiza las debilidades y fortalezas del control y de la gestión a fin que nos pueda indicar cuáles son el desvío que tenemos en los avances de las metas, los objetivos trazados, que influye en los resultados y en las operaciones de la entidad. Las actividades de auditoría interna también deben realimentar a las entidades en el mantenimiento de los controles efectivos mediante una evaluación eficaz y eficiente. Junto con ello, debemos recordar que la coordinación de las auditorías está en cabeza del jefe de control interno, ¿sí? Finalmente, el desarrollo de las actividades de monitoreo se fortalece a partir de la implementación de las dimensiones de gestión de valor, de resultados y la evaluación en sí misma, ¿sí? Bien, perfecto. Quisiera saber si tenemos alguna inquietud hasta el momento. Bueno, listo. Entonces, si no tenemos alguna inquietud, hasta el momento les agradezco muchísimo a todos ustedes por su participación. Estaremos muy pendientes para responderles las inquietudes que ustedes tengan en el foro. Muchísimas gracias.